Hola, nosotros les vamos a hablar sobre los derechos humanos de los indígenas a nivel internacional. Bueno, nuestro grupo está conformado por Juan Sebastián Pérez, Daniel Mancipe, Juliana Rosso y yo, Juanita Pérez. Bueno, para comenzar vamos a definir qué son los pueblos indígenas. Estos son grupos sociales y culturales distintos a nosotros que comparten vínculos ancestrales colectivos con la tierra y recursos naturales donde ellos habitan, viven, ocupan o de los lugares donde fueron desplazados. Bueno, ya refiriéndonos a los derechos que tienen estos pueblos indígenas, estos derechos incluyen los derechos a sus tierras y recursos naturales, a mantener sus culturas, al reconocimiento de sus identidades propias, al autogobierno y a la autodeterminación, ya que se les pida su consentimiento libre, previo, informado en decisiones que les pueda afectar. Ahora bien, refiriéndonos a los pueblos indígenas que hay en Colombia, entre los derechos que ellos tienen están estos 10. Está el derecho a la dignidad, la honra y el buen nombre, a la certificación de la existencia de una comunidad indígena en el territorio, al derecho a la propiedad colectiva, el derecho sobre la tierra, el derecho a la protección de las áreas sagradas o de especial importancia ritual y cultural, incluso si no están ubicadas dentro de los resguardos. El derecho de administrar y disponer de sus territorios, el derecho a participar en la utilización, explotación y conservación de los recursos naturales renovables del territorio, y el derecho de consulta previa, como mencioné anteriormente. Y por último, la intervención del Estado cuando se trata de la resolución de conflictos. De los pueblos indígenas, tenemos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptado por la Asamblea General el 13 de septiembre del 2007. La declaración reconoce los derechos básicos de los pueblos indígenas en el marco del principio general del derecho a la libre determinación, incluyendo al derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la integridad cultural, el derecho a la tierra, al territorio y a los recursos naturales, el derecho al autogobierno y a la autonomía y el derecho al consentimiento previo, libre e informado, y entre otras serie de disposiciones. Tenemos el convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas y Tribales de los Países Independientes número 169, adoptado por la Conferencia Internacional de Trabajo el 27 de junio de 1989. El convenio es hasta la fecha el tratado internacional más avanzado específicamente dedicado a la promoción de los derechos de los pueblos indígenas. El convenio incorpora una serie de disposiciones relativas y, entre otras, a la administración de la justicia y el derecho consuetudinario de los indígenas. El derecho a la consulta, a la participación, el derecho a la tierra, al territorio, a recursos naturales, el derecho social y laboral, educación bilingüe. Bueno, entre otros instrumentos relevantes tenemos el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General el 16 de noviembre de 1966, que incluye el derecho a la libre determinación y los derechos de las minorías étnicas, lingüísticas y nacionales. También tenemos el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado también por la Asamblea General el 16 de diciembre de 1966. Y en contexto con los pueblos indígenas incluye el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al agua y los derechos de propiedad intelectual. Está la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación a la mujer. Se habla de los pueblos indígenas porque se sabe que estos pueblos son particularmente vulnerados y se ven en desventaja, por lo que se pide que se haga como una especial inspección a la situación de las mujeres indígenas. Está la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptado por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1989, en donde su artículo 30 se refiere especialmente a los niños indígenas, dándole una mayor atención. La Convención sobre la Diversidad Biológica, que se dio en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992, en su artículo 8 reconoce el derecho de las comunidades indígenas y locales sobre los conocimientos,
las innovaciones y las prácticas que entrañan estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. Bueno, y por último tenemos el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y la justicia en materia del medio ambiente en América Latina y el Caribe. En este se le pide a los estados que presten asistencia a los pueblos indígenas en la preparación de sus solicitudes de información ambiental y la obtención de una respuesta de estos. Exige a los estados que garanticen el cumplimiento de su legislación interna y de sus obligaciones internacionales en relación con los derechos de los pueblos indígenas. Y además establece que los estados deberán garantizar un entorno seguro para las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en materia ambiental. La Comisión Internacional de Derechos Humanos es un órgano autónomo y principal de la Organización de los Estados Americanos, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. Esta comisión consideró probado que el pueblo Uwa no ha podido usar ni gozar de sus tierras de forma pacífica. En el informe de fondo se determinó que el Estado no cumplió con el derecho de la consulta previa, libre e informada al otorgar los permisos, licencias y concesiones para la realización de proyectos petroleros, mineros y de infraestructura en los territorios del pueblo Uwa, o en zonas adyacentes a la misma que podían afectar sus tierras, territorios y su forma de vida. Mucho menos el Estado colombiano procuró obtener el consentimiento de este pueblo y esto les impide tener un libre acceso a sus tierras y lugares sagrados, afectando así sus tradiciones y su supervivencia cultural y espiritual. La Comisión Internacional de los Derechos Humanos estableció que el Estado violó las culturas del pueblo Uwa en relación con su derecho a la propiedad colectiva. Por múltiples factores, como el hecho del conflicto armado interno, violencia y otros crímenes contra la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas, presencia militar en las zonas indígenas, desplazamiento forzado y confinamiento. En nuestra investigación sobre los derechos humanos de los indígenas en materia internacional se ve reflejada una serie de violaciones a los derechos humanos colectivos e individuales de los pueblos indígenas en Colombia y al derecho internacional humanitario. En el año 2014, en ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en Colombia son violentados y amenazados por situación del conflicto armado que vive el país. Por ejemplo, los actores armados, entre ellos la fuerza pública, quienes han combatido con insurgencia en Colombia, han generado presión militar en busca de resultados de lo anterior. Ha llevado a que el ejército colombiano tenga un combate con otros actores armados en zonas donde hay presencia de población indígena en aras de tener el control territorial, que históricamente han sido disputados de otros actores ilegales y legales. Entre las consecuencias del conflicto armado por el territorio podemos mencionar la siembra de minas antipersonas que han violentado la vida de los territorios indígenas y de sus miembros, además del desplazamiento forzado, las amenazas y los homicidios. Estas consecuencias del conflicto armado no han sido abordados de manera diligente y pertinente por las instancias nacionales del gobierno, lo que continúa en una violación de los derechos humanos. En el año 2015, la defensa y el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas se han visto afectados por la hostilidad por parte de los grupos armados ilegales, quienes desconocen por completo los derechos ancestrales y constitucionales de los pueblos indígenas, al realizar acciones sistemáticas de vulneración de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Por lo anterior, hemos también encontrado que la continuidad de amenazas, señalamientos, homicidios, desplazamientos de líderes y lideresas y comunidades que han sido declaradas como objetivo militar por distintos grupos armados.
A pesar de las múltiples exigencias, solicitudes formales, reuniones políticas y acuerdos en el marco de las movilizaciones que se han buscado pues, por la prevención y la protección de estos pueblos ubicados en todo el territorio del país, los 102 pueblos indígenas vienen siendo víctimas de la cruda guerra generada por los actores legales e ilegales del conflicto armado que vive en Colombia hace más de 50 años. Para seguir con el contexto histórico de lo que es la violación de los derechos internacionales humanos a las comunidades indígenas en Colombia, nos encontramos ahora en el año 2016. Y en lo que va corrido de este año, la vulneración de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en contra de los pueblos indígenas son una constante situación que guarda relación directa con los escenarios de denuncia, visibilización y exigibilidad de derechos enfocados en acciones colectivas que los distintos pueblos indígenas realizan con el objetivo de exigir los derechos ante el Estado colombiano. El contexto en el que los cientos pueblos indígenas en Colombia están ejerciendo la defensa de los derechos individuales y colectivos se destaca por la hostilidad a la respuesta por parte de grupos armados, legales e ilegales. El mismo se encuentra atravesado por claras y sistemáticas vulneraciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. En consecuencia, lo anterior ha producido infracciones en el presente año, como han sido amenazas, enfrentamientos, señalamientos, homicidio de líderes y lideresas y comunidades que han sido declaradas como objetivo militar por los grupos de desmovilización herederos de la AUC. Bueno, debido a enfrentamientos entre grupos armados ilegales, se ha acusado el desplazamiento forzado de pueblos indígenas del Chocó, tanto en forma masiva como individual, principalmente por el control territorial y la creciente ostentación de acciones criminales y acciones bélicas. Bueno, la escala del conflicto armado en Colombia y las constantes violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario a los pueblos indígenas no dejan de aumentar en lo que va corrido este año, por lo cual se ha presentado a julio del presente año 39 hechos violatorios a los derechos de los pueblos indígenas, de los cuales son víctimas los pueblos indígenas Agua, Embera, Nasa, Uwa, Huigua, Yanacona, Zenú y Wonan. El accionar de grupos conocidos como herederos de grupos de armados paramilitares como son Bacrin, Rastrojos y las Águilas Negras, entre otros, sigue teniendo impacto violento sobre los pueblos indígenas. El impacto de las afectaciones se concentra en el cordón pacífico, lo que es Chocó, Nariño, Cauca, Valle del Cauca y el norte del país. Por la continua presencia de grupos armados ilegales y las dinámicas militares desplegadas por el control territorial, se ha notado la insistente coacción a nuestra población por parte de estos grupos armados. Estos pueblos indígenas limitan el ejercicio de su derecho a la autonomía en el control territorial, ya que todavía la fuerza pública y armada ejercen control sobre las dinámicas sociales y las económicas de la región.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CID, presentó el 21 de octubre del 2020 ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos el caso del pueblo indígena Uwa y sus miembros respecto a Colombia. El caso se relacionó con la falta de protección efectiva de los derechos a la propiedad ancestral del pueblo Uwa, así como la ejecución de una serie de actividades petroleras, mineras, turísticas y de infraestructura en perjuicio de los derechos. En su informe, la Comisión consideró probado que el pueblo Uwa se ha visto afectado severamente por el conflicto armado interno en Colombia, lo cual ha puesto en situación extrema de vulnerabilidad, llegando a un punto tal de que éste pueda estar en peligro de extinción. Con su jurisprudencia, la Corte Constitucional ha contribuido a concretar y robustecer los derechos indígenas consagrados constitucionalmente. Claro que existen muchas preguntas centrales que hasta la fecha siguen sin solución. A primera vista, la cuestión de las tierras parece estar resuelta de manera satisfactoria en Colombia a través del modelo de los resguardos, porque un gran porcentaje de los pueblos y las comunidades indígenas vive dentro de las superficies que son tituladas, pero a pesar del elevado porcentaje de superficies asignadas, los indígenas, en muchos casos, estas tierras pues son insuficientes para una adecuada explotación, ya que se trata básicamente de tierras de calidad inferior. Los procesos de ampliación y saneamiento de los resguardos ya existentes pues son complejos y también largos, por lo cual incrementa la pobreza extrema dentro de muchos resguardos. En cuanto al alcance de la autonomía indígena, la Constitución prevé numerosas disposiciones. La concreción de la autonomía se materializará sobre la base de las entidades territoriales indígenas, en la medida en que no se concrete un reordenamiento del orden territorial colombiano y no se constituyan las entidades territoriales indígenas. La autonomía de los indígenas queda limitada al área de sus resguardos. Los resguardos no están previstos como entes del derecho público y por ende estos tampoco pueden elevar reclamos frente al gobierno, centrales y otros entes territoriales. Para solucionar sus necesidades más urgentes dentro de los resguardos, la política oficial y la administración les otorgan el mismo trato que a los entes territoriales en cuanto a determinadas transferencias de la nación. Este es un recurso de urgencia que aún sigue muy lejos de la concreción y maximización de la autonomía indígena. Es preciso que el derecho de consulta previa de los indígenas se ordene de una manera que sea vinculante y que sea efectivamente aplicado pues en la práctica, tal como lo demuestra la gran cantidad de sentencias dictadas por la Corte Constitucional. Existe un grave déficit en este campo. Es necesario que el derecho a consulta previa adopte por fin una forma institucional obligatoria, como esto ya ha ocurrido en parte de comisiones y mesas permanentes en la escala nacional y también departamental. En el ámbito de la jurisdicción especial indígena es donde más se aprecia el antagonismo entre la aspiración del Estado constitucional moderno a la unidad nacional, en particular en forma de unidad jurídica, y del postulado del pluralismo de derechos. La superación de este antagonismo y la confluencia de diferentes sistemas jurídicos presupone dos cosas. Pues primero, por un lado, que es un Estado constitucional democrático con instituciones que pues estas se acerquen a los indígenas y a sus ideas en una manera más comprensiva y que brinden apoyo en caso de duda. Por el otro, pueblos y organizaciones indígenas que puedan interpretar a las instituciones del Estado como propias y que éstas participen, o sea que tengan la posibilidad de hacerlo en su desarrollo. Muchísimas gracias y pues estas serían las conclusiones.